Buenas, bienvenidos a esta serie sobre la historia de los alimentos en colaboración con WWF Colombia. Esto es un viaje por la naturaleza, los alimentos y la cultura para entender cómo llega la comida a nuestros platos y por qué comemos lo que comemos. Es que nosotros nos definimos como especie, nos definimos como individuos a partir de la comida. Eso es lo que más nos identifica, es lo que más crea identidad. Eso nos dice de dónde vienen nuestros orígenes, nuestras poblaciones, nuestras etnias, nuestras religiones. Viajamos con los fogones, tenemos una gramática de los sabores. Los sabores se nos han vuelto recuerdos. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de los alimentos es tener elementos de autorrecompensa. Aseguramos nuestra subsistencia con cosas que son chéveres. Digamos, aceptamos los alimentos ricos en calorías, carbohidratos, azúcares. Tendemos a rechazar los sabores amargos porque la mayoría de ellos eran venenosos. Y todo esto va a llegar a producir una transformación a una escala nunca antes vista, que es lo que nos define a nosotros. El fuego es lo que nos permitió el dominio sobre el hábitat en el que nosotros llegamos pues a este planeta. Y es el fuego el que nos permite la cocción de los alimentos. Y la cocción de los alimentos nos permite digerirlos. Es mucho más fácil comerse una carne cocinada que comérsela cruda porque la cocción hace que la carne tenga una cantidad de procesos que le ahorramos a nuestra digestión porque la está haciendo la cocción. En el fuego empiezan a pasar muchas cosas. La supervivencia, la cocción de los alimentos, pero empieza a aparecer el hecho de que nos juntemos, el hecho de que conversemos, el hecho de que nos miremos a los ojos, el hecho de que hagamos congregaciones alrededor del fuego, que eso fue lo que Prometeo le dio a los hombres. Se lo robó a los dioses del Olimpo y se lo entregó a los hombres. Y los dioses quedaron tan aterrados con el hecho de que los hombres poseyeran el fuego, porque poseer el fuego significa todo lo que les estoy contando, era acercarse demasiado a los dioses de la creación, que condenaron al pobre del Prometeo a uno de los tormentos más espantosos que haya sido condenado a alguien, que era a tenerlo con un ave de rapiña desgarrándole el vientre y que las tripas le volvieran a nacer, él encadenado, y las tripas le volvieran a nacer al otro día para que el ave de rapiña se las volviera a comer otra vez. Los griegos eran bastante perversos con sus castigos. Entonces nosotros éramos cazadores y recolectores, y cuando éramos cazadores y recolectores teníamos una dieta muy variada, teníamos un rango de movimiento y de acción amplísimo, y teníamos unas comunidades bastante reguladas por la acción misma de recolectar la comida y de cazar. Pero ¿sabe que no sabemos por qué hicimos eso? O sea, nosotros los de ahora no sabemos por qué eso pasó. ¿En qué momento les dio por domesticar las plantas y cultivar y crear la agricultura? Y eso va a cambiar dramáticamente nuestra estructura social, porque la agricultura va a generar jerarquías que no las había en el mundo cazador-recolector, porque la agricultura va a generar la capacidad de almacenar excedentes, que no tengamos solamente lo que vamos a comer ese día, sino que podamos tener cosas para comer mañana y pasado mañana las podamos almacenar, y esos excedentes nos van a dar una capacidad de alimentación grande para mucha más población. Y lo curioso es que va a suceder de forma independiente, aparentemente inconexa, porque todavía no sabemos las conexiones, y eso hace rato, en muchos lugares de la tierra, donde la agricultura se va a dar como punto fundamental de generación de alimentos. Va a haber un cultivo que va a ser particularmente importante, y ese es el cultivo de los cereales. Y empezamos pues a trabajar con los cereales
¿Por qué los cereales? Primero porque se pueden preparar de muchísimas maneras. Se pueden hacer en sopas, en amasijos, en tostados, después los vamos a hacer en arepas, en una gran cantidad de cosas. Segundo, por lo que le digo, eso genera excedentes y los excedentes nos liberan de la esclavitud del alimento en ese día y para ese día porque podemos preparar alimentos para más tarde. Esto es muy importante en los países que tienen estaciones. Los cereales nos permiten guardar el alimento y podérnoslo comer cuando no lo podemos cultivar de la tierra, porque toda la tierra está congelada. Y entre más para arriba, pues más importante es esto. Entonces, estos excedentes nos permiten sobrevivir en climas donde no tenemos ni sol ni pasto todo el año. Los cereales van a constituir fuentes de enormes civilizaciones. Y muchos de los grandes pedazos de nuestra historia y de civilización están ligadas a ellos. El trigo, el arroz y el maíz van a ser centrales. En algunos lugares, como en África, el mijo va a ser súper importante, y en Asia, y en otros, como en los Andes, va a ser la quinoa, que no es exactamente un cereal, pero sí es una semilla que tiene un alto contenido de proteínas y que se da en las montañas, pero eso genera mucho alimento. Entonces, el trigo, el arroz y el maíz generan formas culturales, políticas, sociales, que nos van a dar toda una visión del mundo. Inclusive, esto también va a tener mucho que ver con las religiones. Las religiones están ligadas a la agricultura, los dioses. La mayoría de los dioses son dioses de las cosechas, son Demeter, dioses de las cosechas en el mundo de los griegos. En América los hombres vienen del maíz. Y hay una curiosidad, donde hay pirámides, hay grandes cereales y grandes cocinas. En todos los pueblos donde hemos encontrado gigantescas pirámides, se han encontrado al lado cocinas muy grandes. Ahora, pues es natural también porque si usted va a construir una pirámide, va a alimentar a mucha gente durante mucho tiempo, va a tener un combo grande para construir una pirámide de esas. Pero es fundamental en la construcción de pirámides el tema de las cocinas y de los cereales para poder alimentar a todo ese montón de gente. Uno de los intercambios más poderosos, poéticos, fantásticos. Hemos hablado mucho de eso y hablaremos porque siempre será parte de nuestro relato. Se llama La Ruta de la Seda. Esta enorme ruta que se hizo durante muchas épocas del Imperio Chino, que en sus tiempos más grandes arrancaba de Nara, la antigua capital del reino de Japón, y terminaba en Italia, donde a partir de la seda va a surgir la moda. Esto va a generar una cantidad de intercambios que va desde las matemáticas de Al-Khwarizmi, que va desde el budismo, que va desde el islam, que va desde todas las religiones hasta los alimentos. Por la ruta de la seda van a llegar las frutas y van a llegar las manzanas. Y esto es muy importante porque esas frutas van a ser características y van a ser míticas. Van a llegar los duraznos, los albaricoques, los melocotones que se distribuyen por el mundo. Por la ruta de la seda van a llegar las manzanas. Usted ve una manzana, no le parece una manzana normal. ¿Sabe de dónde vienen las manzanas? De Kazajistán. Que eran Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguisia. En otra parte de la ruta de la seda, porque ellos son muy antiguos. Y la antigua capital de Kazajistán, Alma-Ata, significa manzana. ¿Sabe qué viene de la China? Las mandarinas. Y se llaman así porque estaban relacionadas con los mandarines, los gobernantes de la China. Entonces nosotros rememoramos a los mandarines cuando nos comemos esas deliciosas mandarinas dulcecitas. Los viajeros de la ruta de la seda se veían sorprendidos por los olores de las flores de la fruta, que cuando pasaban por Samarcanda, por Kabul, por Basora. Y es que resulta que toda esa ruta estaba llena de flores. En la ruta de la seda se tejen los destinos. Y hay que ver que se han tejido los destinos de la humanidad. La ruta de la seda, que es tan absolutamente icónica en nuestro relato,
se va a encontrar con otra ruta que a mí me parece que también debe ser una cosa del otro mundo. La ruta de la Arabia Feliz. La ruta de la Arabia Feliz es la ruta donde vienen los inciensos. Ahora imaginémonos una caravana de inciensos atravesando la península arábica, lo que hoy es Yemen. Pueblo que está sufriendo tanto, era la Arabia Feliz. Ahí van a atravesar por esto y van a atravesar el desierto llenos de inciensos. ¿Te imaginas eso como debía oler de rico? Ellos van trayendo de todas partes una gran cantidad de productos. Son los árabes que van a reintroducir en Europa hacia el siglo X, cuando llegan a un punto altísimo de civilización, van a traer algo que para nosotros es absolutamente fundamental y nos define: la caña de azúcar. Pregúntele a Celia. Azúcar. Eso sí que nos define. Pero vamos a hablar de eso en el Caribe, vamos a hablar de esto más adelante. Pero eso va a llegar a través de la ruta de la Arabia Feliz y va a llegar del otro lado del mundo, va a llegar de la India, que son los primeros que van a aprender a extraer de la caña el melao y la panela. ¿Usted cree que en la India hacen panela? Pues sí, hacen panela en la India, y allá fue donde descubrieron cómo procesar la caña. Traían el azúcar, el arroz, que es fundamental para lo que nosotros en Colombia llamamos el ACPM, que es el arroz, la carne, la papa y el maduro, como se le dice a una de las formas de preparar el plátano en nuestro país, que es el plátano maduro, pero nosotros lo preparamos de muchísimas formas. Entonces van a llegar los bananos y van a llegar las naranjas. Así que muchos de los alimentos que a nosotros nos parecen completamente autóctonos, porque están aquí por todas partes, desde siempre y desde que nacimos, en realidad vienen a través de la ruta de la Arabia Feliz, de los lugares tan lejanos como la China y como la India. De la ruta de la Arabia Feliz viene algo que nos define: el café. Sí, el café que habíamos visto que lo descubrieron en Etiopía cuando las cabras quedaron absolutamente exaltadas comiendo los granos del café, y los monjes se comían el café y no dormían y quedaban repilos para poder orar cantidades, y empezaron después a procesarlo y a molerlo, el café arábico. Ese café los turcos otomanos lo van a preparar, el café turco. Pero los turcos otomanos, en sus largas y tremendas disputas con el imperio austrohúngaro, que duraron algo así como 6 siglos, en un momento estuvieron a las puertas de Viena y ahí pierden la batalla. Hay una muralla a las afueras de Viena donde se ve exactamente el punto donde los turcos fueron derrotados, los turcos otomanos, y dejaron en la derrota una gran cantidad de sacos de café. Una enorme cantidad, porque no se podían devolver con el café, lo dejaron ahí tirado. Entonces los austriacos cogieron ese café, lo molieron, lo hicieron mucho más suave como lo preparaban los turcos, y se volvió el café vienés. Pero hay algo que va a determinar para nosotros una gran cantidad de cosas, aún más allá de todo lo que hemos contado, y eso sí que le va a dar literalmente la vuelta al mundo. Se llaman las especias. Y las especias vienen de la palabra especial. Cuando empezaron a ver que por el Mediterráneo ya no se podía navegar porque había muchas guerras, muchos conflictos, estaba muy complicado por ahí, estaba saturado eso. Entonces pensaron que por el otro lado se podía hacer la vuelta, literalmente la vuelta, para llegar a la India y poder traer las especias. Al que se le ocurrió eso fue a Colón, y los que le dieron la plata para esa investigación no tenían ni idea de navegación, porque cualquiera que tenía alguna idea de investigación sabía que eso era una locura. Entonces nosotros, como herederos de todas estas tradiciones, somos pueblos de papa. Aquí la papa, ¿cómo era? Que en Colombia la comida, para decir que me voy a conseguir la comida, me voy a conseguir la papa. Entonces aquí vamos a encontrarnos la papa, nos vamos a encontrar el maíz, porque como América es tan grande, nos vamos a encontrar el cacao, el tabaco. Del cacao va a salir el chocolate, el que era a lo que olía Tenochtitlán,
En Tenochtitlán todo el mundo estaba preparando chocolate y el olor era dulce y delicioso cuando esa ciudad tenía 1 millón de habitantes. Entonces, todo, o sea, si usted hace un trigal, eso no es naturaleza. Un trigal es una construcción, lo mismo que una casa. Solamente que es una construcción vegetal, pero usted tuvo que quitar una cantidad de pasto para sembrar el trigal. O un maizal. Para todo eso hay que disponer de la tierra, afectándola de una manera como ella naturalmente no era, para crear y sembrar el maíz, para sembrar el trigo. El trigo era lo que producían los egipcios, que permitió que el imperio romano llegara a ser un imperio. El granero del imperio romano era el trigo, o sea, era Egipto. Egipto fue la despensa del imperio romano. Entonces, desde el fuego, desde el hogar, desde las fogatas, desde las historias, desde las comidas alrededor de las fogatas, desde la agricultura, desde los alimentos, desde los cereales, desde la exótica maravilla de las especias, desde la ruta de la seda, la Arabia feliz, la mesa cotidiana, las recetas de la abuela, las historias que vienen de los recuerdos que tienes de la mesa de tu casa como una manera de definirte frente al universo, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea.